Hola a todos, nos encontramos en la sesión 3 de accesibilidad digital y voy a compartir, tengo el placer, yo soy Maribel Plezuelos y voy vestida de rojo, llevo el pelo largo y llevo gafas. Voy a pedirles a mis dos compañeros de sesión que ellos, después de mi intervención, se describan físicamente. Ahora mismo yo me encuentro, para que me podáis reconocer mucho mejor, en el aula IFAB, ¿vale? Donde los alumnos vienen a imprimir, por eso veréis detrás unas impresoras. Y voy a presentar a Hugo Ferrer. Hugo Ferrer es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I, emprendedor en el aula de las TIC, con gran conocimiento en las nuevas tecnologías para la sociedad digital. Desde 2017 es el CEO de Semantic Box, una spin-off que desarrolla sistemas de inteligencia artificial. Esta empresa está cofundada por investigadores del Departamento de Base de Conocimiento Temporal de la Universidad Jaume I y su enfoque está basado en el diseño de productos y servicios a través de investigación e innovación responsable, con el objetivo de lograr una sociedad digital más inclusiva. Voy a presentar también a José María Fernández, ingeniero en informática con un máster en desarrollo de aplicaciones y servicios web por la Universidad de Alicante. Desde 2009 trabaja en la Universidad de Alicante, donde es el responsable de la unidad de accesibilidad digital y donde asesora, imparte y formación sobre la creación de contenidos accesibles, tecnologías accesibles y educación inclusiva a la comunidad universitaria. Ha creado las apps accesibles de reconocimiento de voz y ha creado otros tipos de apps de comunicación adaptada y participación en proyectos internacionales, por lo que ha tenido experiencias en países como México, Argentina, Egipto o Indonesia. Bien, en la sesión 2, en la anterior, sí que Alejandro Moreno, voy a aprovechar un punto de partida, donde él nos hablaba concretamente de la importancia que tiene el marco europeo, concretamente en este momento, en el actual, donde existe un gran número de medidas, iniciativas nacionales e internacionales, como el establecimiento de una llamada de la Ley de Accesibilidad en la Web, por poner un ejemplo, que promueve, regula acciones y estándares que permiten ayudar a los usuarios con diversidad funcional. Hemos de recordar que desde la Unión Europea la cuestión de accesibilidad electrónica ha sido una preocupación que hemos visto reflejada en los distintos documentos de la Comisión Europea. Y concretamente, con el fin de impulsar la accesibilidad y promover cambios legislativos, garantizar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a dar paso, a partir de esta premisa, a mis dos compañeros de mesa o de sesión, como lo queramos llevar, para que a partir de esta formulación que planteo, ellos se presenten y me respondan un poco. Mi pregunta va a ser en relación con vuestra propia experiencia, qué queréis hacer y para qué garantizar y difundir en una sociedad como la actual, creéis que este tipo de medidas que se han tomado son viables y son efectivas. Y paso la palabra a Hugo y luego a José María. Soy Hugo Ferrer, voy vestido con una camisa azul y tengo el pelo corto. Respecto a lo que comentabas, sí que es verdad que desde la Unión Europea y desde distintos países cada vez más se está teniendo en cuenta el tema de la accesibilidad. De hecho, en España existe el que obliga a ciertas administraciones públicas y empresas a poco ir adaptando sus productos y servicios dentro del campo de la accesibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces esas leyes o normativas no tienen sanciones y entonces muchos organismos y sobre todo empresas no las cumplen. Es decir, como no existe una sanción efectiva, al final la accesibilidad siempre queda relegada a algo que se debería hacer pero que no se hace. Bien, José María, ¿tú qué opinas? Yo soy una persona, tengo 36 años y tengo el pelo rapado, llevo una camisa gris con puntitos y también tengo discapacidad visual. Y mi opinión sobre esto es que sí que son importantes estas normativas son fundamentales porque aparte de
se cumplen las normas, como ha dicho Hugo, con sanciones, pero también sirven para poner en conocimiento algo que no es visible. En este caso, pues la accesibilidad digital en concreto. Entonces, son efectivas en este caso. Concretamente, por ejemplo, la de 2018 sobre accesibilidad web y dispositivos móviles, pues se ha sacado, digamos, a la superficie de una forma más abrupta, más evidente, que, pues que estas aplicaciones y sitios web tienen que ser accesibles para todos, ¿vale? Había mucha legislación anterior en España en particular, pero pues con esta, al subir la distancia a la europea, pues ha hecho que sea mucho más visible y que pues sí que ahora, aunque llevamos 10 años con que todo debería ser accesible, pues con este nuevo impulso queda más claro que hay que cumplir, quién lo tiene que cumplir, ¿vale? Entonces es muy importante. Bien, si por un lado, como hemos dicho, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de campañas, iniciativas para el fomento, de alguna manera, de la accesibilidad digital, de ese marco, sí que es cierto que también las tecnologías, nosotros tenemos grandes expectativas para que contribuyan a los procesos de inclusión educativa, ¿vale? De las personas con discapacidad, es decir, las expectativas son altas. Pero sí que me gustaría a ambos, esta vez sí que os voy a hacer la pregunta a los dos, ¿qué aspectos, por ejemplo, vosotros desde vuestra propia experiencia tuvisteis o tenéis en cuenta a la hora de marcar un proyecto relacionado con la discapacidad? Porque si hablamos de un marco que es el legislativo, donde se marcan estándares, nos encontramos que la tecnología, por un lado, ofrece esas posibilidades. Ahora la pregunta os la emplazo un poco a los dos por vuestra experiencia. ¿Qué aspectos tuvisteis o qué tenéis de alguna manera en cuenta vosotros cuando os embarcáis en este tipo de proyectos? Hugo y después José María. Cuando nosotros iniciamos al principio, iniciamos una investigación. De hecho, dentro del grupo de investigación y también a nivel personal, desconocíamos hasta qué punto existían los problemas de accesibilidad. Siempre, al final, por desconocimiento, no empatizas y no pruebas los sistemas que existen hoy en día para facilitar esa accesibilidad digital. Es en ese momento cuando, después de la investigación inicial que hicimos, poco a poco nos dimos cuenta de que efectivamente, con el trabajo que se estaba haciendo en la universidad y desde el grupo, se podían crear sistemas de inteligencia artificial que fueran inclusivos. Esa es la primera rama, empezar a aprender de temas sobre accesibilidad. Pero en una segunda etapa, cuando ya no pudimos aprender más de la información que teníamos en Internet y otros medios o documentos, ya hicimos lo que deberían hacer todos los proyectos, que es hablar con los colectivos de personas con discapacidad, en este caso la visual, y que fueran ellos los que poco a poco nos guiaran. En este caso, aquí en Castellón, contactamos con profesores de tiflotecnología de la ONCE, y fueron ellos los que poco a poco nos fueron guiando. Fidel, Miquel, Noelia y María Elena, incluso Marcos, que también es un estudiante de aquí de la Universidad de Castellón, que tenía una discapacidad visual, fueron los que nos dijeron cómo teníamos que diseñar los productos para que efectivamente fueran tecnologías que realmente les habilitaran a una autonomía digital. Pues, como comenta Hugo, es muy importante el feedback de las propias personas con discapacidad. Nosotros, yo como personal de la universidad, tenemos la ventaja también de que podemos contar los servicios de apoyo de personas con discapacidad en las universidades, que son los servicios que pues, apoyan a las personas con discapacidad. Entonces, tenemos una ventaja porque tenemos que escucharles. Ellos son los que pueden decirnos qué necesidades tienen. Entonces, el principal aspecto que hay que tener en cuenta, incluso antes de técnicamente la accesibilidad que tiene que cumplir, qué requisitos, es las necesidades que tienen las personas. ¿Vale? En nuestro caso, los proyectos que hemos hecho de aplicaciones de reconocimiento de voz o de comunicación adaptada ha sido siempre pensando en esas necesidades reales y cosas sencillas como acercar un móvil y que te reconozca la voz o que tan útil durante la pandemia, etcétera. Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es las personas, ¿vale? Porque tienen esa brecha digital
que pues, no pueden acceder a unos contenidos, a otros, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es intentar solucionarlos. Tenemos que intentar proporcionar herramientas que permitan romper esas barreras digitales. Y en el segundo caso, pues siempre diseñar, crear las aplicaciones desde el punto de vista del diseño universal, cumpliendo los requisitos, en el que, pues teniendo en cuenta el mayor número de personas que puedan utilizar este producto o servicio. Desde el principio, tener en cuenta el servicio, pues que, como han comentado antes, los 4 principios, que pueda ser percibido, comprensible, compatible y robusto y utilizable, perdón. Y pues con estos principios, pensando en ellos, pues intentar crear tecnologías que puedan ser útiles para todas las personas. Me gustaría hacer una pregunta un poco dirigida en principio a Hugo por su experiencia con Saboyo. Es decir, me gustaría que concretarais un poco más vuestra propia experiencia personal para los oyentes. Y de alguna manera preguntaros a ambos, es decir, si es difícil emprender en el ámbito de las tecnologías adaptativas orientadas hacia la discapacidad o dependencia, concretamente, además, en el momento en el que actualmente nos encontramos. Y esa experiencia sí que me gustaría que nos las explícitamente nos la contarais. Creo que es muy enriquecedora. Voy a dar la palabra primero a Hugo y luego te la pasaré a ti, José María. Nosotros, el equipo de investigación, en 2018 participamos en un taller que se hacía aquí en la Universidad de Jaime I, que lo que se buscaba era aplicar la RRI. La RRI es la innovación y desarrollo, investigación e innovación responsable. Es decir, cuando tú creas un producto o creas un servicio, intentar hablar con los distintos stakeholders o personas que tengan que utilizar ese servicio para aprender si ese servicio, como decía José María, se adapta a sus necesidades y requerimientos. En este caso, lo que era el taller, lo que se buscaba era que nos dieran feedback sobre el producto que habíamos desarrollado en ese momento. Hemos de decir que en ese momento no habíamos tenido en cuenta la accesibilidad, porque para nosotros era la gran desconocida. Entonces, el participar en ese taller nos dio la posibilidad de plantearnos si la tecnología en sí, como la inteligencia artificial, podría ser una herramienta habilitadora para grupos o colectivos vulnerables. En este caso nos dimos cuenta de que sí, y como he comentado, contactamos con personas con discapacidad que fueron las que poco a poco nos guiaron en el desarrollo del producto. Estuvimos durante un año y medio pensando, investigando y probando, y al final el primer sistema de hecho que se puso en producción fue el chatbot del COVID, que ya se desarrolló con Seyobo. En 2020, cuando se apareció la pandemia, se desarrolló un chatbot que era inclusivo y que, en colaboración con COCENFE, con el CERMI de la Comunidad Valenciana, con FESORT y con otras asociaciones españolas. Lo que buscamos al final era que ese sistema de inteligencia artificial tuviera toda la base de conocimiento del COVID, relacionado con preguntas del COVID, y se puso a disposición de estos organismos. Con eso aprendimos un montón y poco a poco fuimos colaborando y desarrollando el sistema, que hasta ahora ha ido avanzando y hemos podido incorporar dentro de la rama de Smart Cities, dentro de la rama de turismo y dentro de educación. A lo que comentabas, Maribel, sobre el tema de emprender en temas de tecnologías accesibles. En nuestro caso, por ejemplo, desarrollamos un producto que intentamos que sea para todas las personas. Estamos investigando e innovando en que esa inteligencia artificial sea una tecnología que pueda utilizar todo el mundo. La cuestión es el empresario o el organismo que tiene que adquirir o que tiene que utilizar esos sistemas, si consideran que 1.000 millones de personas, que como se ha comentado lo ha comentado Lourdes y lo ha comentado más gente durante la mañana, que tienen que utilizar sistemas o que necesitan este tipo de sistemas,
son conscientes o consideran que van a tener un beneficio o no van a tener un beneficio en utilizarlos o colocarlos dentro de sus productos o servicios. Claro, ahí rozas con el tema de ¿la accesibilidad para una empresa es prioritaria o es lo último en lo que se piensa para poder colocar? Entonces, siempre va de emprender o desarrollar productos o crear empresas y centrarlas sobre todo en la accesibilidad, siempre va a depender que los empresarios o organismos consideren la accesibilidad como algo importante. Y para eso, al final, es como se comentaba en la mesa anterior y como también ha comentado Lourdes, hay que empatizar. O sea, si no somos capaces de hacer que los jefes o los técnicos o las personas empaticen y prueben cómo es un servicio con accesibilidad o sin accesibilidad y que piensen la cantidad de personas a las que pueden acceder si esos servicios cumplen con esa accesibilidad, estamos perdidos. O sea, hay que intentar esa concienciación y creo que ahí es una de las batallas más importantes que tenemos ahora mismo. Sí. Yo también lo pienso. José María, en relativo a tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿cómo crees, cómo piensas de alguna manera que esa propuesta o esa manera de emprender, en tu caso, la estás llevando a cabo? Pues bueno, y la experiencia es pues que un poco también de lucha también un poco y de visibilizar también las cosas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, las aplicaciones estas que hemos creado de Ability Connect, pues surgen también de la necesidad de los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante pues, que tenía sordo ciego, que pues necesitaba estar en clase y pues tenía suficiente registro visual y utilizaba intérprete de lengua de señas española, pero además pues siempre hay palabras, tecnicismos pues que hay que tener escritos en texto. Entonces, pues con esta aplicación que realizamos con la Ability Connect, pues hacía que él pudiera estar en clase con su intérprete y compañeros voluntarios, pues compañeros de clase que están tomando apuntes, podían estar tomando apuntes con la aplicación, pues con un tablet cómodo, con un teclado, y él automáticamente pudiera verlo en su dispositivo, ir consultando en su intérprete y demás, y ver pues demás. Pues lo positivo que tenía era que pues todos, como se quedaba la sesión, todos los compañeros de clase pues podían acceder a esos apuntes, ¿vale? Entonces compartían apuntes, algo que se hacía para facilitar a una persona con discapacidad, pues les facilitaba a todos. En esa aplicación, pues luego nos surgieron comentarios, personas con baja visión que lo utilizaban, que necesitaban pues que pudiera cambiar los colores, el tipo de fuente, el tamaño, o incluso tipos de visualización específica para personas con dislexia, como puede ser, y que era un sistema que el texto va apareciendo palabra a palabra. Entonces, desde esta experiencia, en el caso universitario más concreto, pues también vemos que es importante un poco el conocimiento, sobre todo también los compañeros de clases y las empresas, como ha comentado Hugo, tienen que ser conscientes y tienen que ver la importancia de la accesibilidad. En la universidad también es importante que tanto el profesorado que como sus compañeros de clase pues lo conozcan, ¿vale? Que no vean un compañero que está aparte, pues no, que esté más integrado y que la tecnología puede ayudar a integrar y también pues a ser un poco más conscientes de los problemas que puede tener y cómo podemos ayudar, porque muchas veces ayudar es muy sencillo, solo tenemos que saber en qué. Así es. Sí que es cierto que por lo que os estoy escuchando, que hacéis mucho hincapié en la empatía, en el propio conocimiento del entorno, para que, y eso lo he oído también a lo largo de la mañana, para que el producto sea viable, no solo es que sea aceptado, sino que sea sobre todo y por encima de todo útil. Y vosotros, si os voy a emplazar a los dos, ¿en qué caso creéis que es necesaria la investigación o más allá, es decir, la inversión en investigación en relación a vuestro papel, cada uno de los dos con la misma finalidad pero totalmente distinto? Y es decir, la reformulo otra vez la pregunta. ¿En qué caso creéis que se hace más falta la investigación desde vuestros diferentes prismas? Y vuelvo a darle la palabra a Hugo y luego a José María. ¿Vale?
Desde mi punto de vista, la investigación, ahora mismo, por ejemplo, nosotros somos un grupo de investigación que somos bastante potentes en inteligencia artificial y Big Data aquí en la Universidad de Castellón. Y claro, enfocar la inteligencia artificial desde el punto de vista de la accesibilidad y la inclusión, más ahora teniendo en cuenta que, como sabemos, la inteligencia artificial, y es lo que nos dicen, lo estamos escuchando en todas las reuniones y en todas y siempre a través de medios digitales, que va a ser la nueva revolución industrial. Entonces, siempre que vayamos a crear algo relacionado con inteligencia artificial, colocar la accesibilidad en el centro. ¿Por qué? Porque si los productos y los servicios y todo lo que creamos ya tiene esa premisa, sobre todo desde las investigaciones que se hacen desde las universidades, los productos y todo lo que llega al mercado y en todo lo que innovemos, sabemos que va a ser para todos. Pero algo que ha dicho José María y es muy importante es que y Lourdes también lo ha comentado esta mañana, que es importante que dentro de las investigaciones que se hacen desde las universidades, se empiece a enseñar los temas de la accesibilidad. Ahora mismo muchos grupos desconocen o porque no han tenido acceso o porque no ha habido, no se lo han preguntado, que en sus investigaciones ese componente de accesibilidad también puede existir. Entonces, cualquier cosa que hagamos, las universidades deberían potenciar que se haga desde esa perspectiva. Sí, exacto. Además, el potencial de la investigación sobre accesibilidad es muy grande y pienso que está en las puertas, está en los inicios. Y como ha comentado Hugo, muchas veces las necesidades no sabes que las tienes pues hasta que las necesitas, en el sentido de estamos investigando, no sé, la visión, el procesado del lenguaje y quizás todas esas cosas pues no sabemos que pueden ayudar a esta persona o a otra. Entonces, esta sensibilización igual que pues tenemos más o menos asumido ya que, por ejemplo, en el mundo físico, pues si no hay una rampa, pues una persona con discapacidad motora que va en silla o una mamá que lleva un carrito de bebé, pues no puede, o un papá, no puede subir esto. Entonces, esos pues físico lo tenemos un poco más claro, pero en el mundo digital esas barreras son más difíciles de percibir porque no tenemos conocimiento. Como han dicho Pilar y Alejandro, sería ideal que las carreras, los grados, tuvieran una asignatura obligatoria en todas de diseñar. En el caso de la investigación, nosotros, pues un poco hay que hacer muchas dentro de las universidades, concienciación, formar, un poco no exhaustivamente, sino darle un poco unas pinceladas para que estos grupos de investigación cambien la perspectiva y puedan tener otros horizontes, ¿vale? Es importante, por ejemplo, yo en un curso de formación que damos desde la Universidad de Alicante, de cómo crear documentos accesibles o similar, pues hemos tenido, por ejemplo, profesores de química inorgánica y desde ese curso pensaron, bueno, pues ¿cómo podría hacerlo para que los átomos, las prácticas de química, los materiales, una persona ciega pudiera acceder a ello? ¿Vale? Y entonces, pues varios grupos de este grupo de investigación y demás, al final, pues han creado modelos en 3D de los átomos, de todas las prácticas que cualquier persona, cualquier estudiante se puede descargar y se imprime las bolitas y entonces, idealmente, para una persona ciega, pues le abre la oportunidad de estudiar química inorgánica, saber que si el acero se mueve, lo que se desplazan son los átomos, etcétera. Pero le permite a una persona ciega acceder a ese contenido, pero a todos les permite con una impresora 3D, pues de su casa, tener esos modelos. Y pues esa investigación pues ha creado tendencia, se ha en otros congresos internacionales y demás, y es una idea pues que viene de esto, de conocer los problemas y buscar soluciones en un campo concreto de investigación. José María, comparto, bueno, igual que la de Hugo, comparto vuestra opinión y si algo a mí me ha quedado claro de toda esta intervención que habéis tenido es que hay que sensibilizar más a la sociedad y estar un poco más abierta a las posibilidades que ofrece la tecnología actualmente. Eso es cierto. Pero sí que os voy a hacer ahora una última pregunta porque vamos a ver si tenemos preguntas en el chat y dar paso a los oyentes. Concretamente,
cada vez más el uso de la tecnología, como hemos dicho, nos posibilita más posibilidades y expectativas, pero ¿realmente los dos creéis que en los últimos años los logros han sido cuantitativos y cualitativos sobre la realidad de las personas discapacitadas con el uso de la tecnología o, por el contrario, se ha generado una mayor brecha? Es decir, está claro que estamos en los prolegómenos, ¿no? En los principios de una sociedad que tendemos o queremos todos que sensibilice hacia este tipo de accesibilidad. Pero estos últimos años y bajo vuestras experiencias y vuestros conocimientos, sí que me gustaría que nos marcarais y nos dijerais si realmente esa brecha se ha agudizado más en estos últimos años o no, o por el contrario no. Ha sido positiva. Hugo y luego José María. Yo creo que depende la tecnología y depende también el uso que se ha hecho de ella. Cuando, por ejemplo, siempre se habla de que existe una gran brecha digital, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad de muchas páginas web. Hay veces que como que la normativa, las empresas quieren cumplir la normativa y las grandes empresas de aquí, muchas grandes empresas de aquí de España incluso auditan esa accesibilidad y por el contrario, otras veces no. O sea, si al final lo que estamos buscando es vivir una sociedad, digital donde todos tengamos cabida, esa brecha digital hay que reducirla. Pero yo creo que vamos por el buen camino. O sea, y quiero pensar que esa brecha digital cada vez la estamos tumbando con tecnologías como pueden salir de la Universidad Jaume I como las que salen de la Universidad de Alicante. O sea, si no pensáramos que esto es posible, no estaríamos haciendo ni las investigaciones que hacemos ni el trabajo que hacemos. Exacto. Y yo, bueno, yo pienso que sí, que se acorta la brecha digital, que vamos muy lentos y que tenemos que seguir, aunque sea pues a pasos de tortuga, seguir haciéndolo. Hace mucho tiempo escuché a una persona ciega de Puerto Rico decir que en el año 2020 era el mejor año para ser una persona con discapacidad. Y pues 2021 también lo es, 2022 también lo será, y el uso de las tecnologías han ayudado mucho y más que van a ayudar. Entonces, en este proceso que estamos de la pandemia ha digitalizado muchas cosas, pues ha creado nuevas barreras, pero también ha creado nuevos puentes. Bien, creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat y sí que es cierto que voy a comentaros que ha sido un placer teneros hoy a los dos aquí. He aprendido mucho de las cuestiones que es por experiencia personal cada uno ha sufrido y vuestras opiniones al respecto. Y sí que es cierto y me quedo con una cosa que creo que en todas las sesiones estamos oyendo, que es la sensibilidad hacia concretamente este tipo de cuestiones de accesibilidad y de fomento hacia ello. Estamos en los principios y simplemente comentaros que ha sido un placer escucharos, que se me ha hecho muy corto vuestras intervenciones y que me hubiera gustado muchísimo más haceros más preguntas. Un saludo a los dos y si no tenemos ninguna pregunta más, damos por finalizada esta sesión. Sí que hay, a ver, Rafa, sí que hay, a ver. Vale, es para Hugo, sí, la veo aquí. Si no se aclara Natal, vale, aquí está. Y si no se sanciona, ¿para qué se ha creado una normativa? ¿Es una burla hacia el colectivo? No es una burla. O sea, es un poco lo que comentaba José María al principio que hemos hablado de esto. O sea, sí que tú creas la norma y la norma lo que pone en relieve es que hay un problema y que hay que darle una solución. Entonces, lo que estás haciendo es guiar un poco a organismos y organizaciones hacia dónde tienen que ir. Lo que sí que a lo mejor habría que hacer es plantearnos si en un futuro querríamos que esas organizaciones, por ejemplo, pudiera existir a lo mejor una lista con las organizaciones o organismos que sí que están cumpliendo con esa norma y con las que no, de manera que el público supiera cuáles son las que lo están haciendo bien y cuáles son las que pueden mejorar. Yo creo que al final tenemos que ir avanzando por ahí y el que exista una norma es una forma de avanzar. José María, ¿opinas lo mismo? Sí. Pues sí.
Creo que... Sí, creo que sí. José María, ¿quieres intervenir o decir algo? No, simplemente pues que las sanciones van lentas y ojalá que en Europa las sanciones se ejecuten y que funcionen. En Estados Unidos funcionan muy bien. En Estados Unidos, a Netflix, por ejemplo, le han obligado a que todo su catálogo sea subtitulado y si no, pues multa. Y entonces esperemos que en Europa y toda esta legislación que se está creando ahora pues se desarrollen también unos mecanismos de defensor del pueblo y también pues se sancione en los casos que pues, sea necesario, ¿vale? Pero quizás ese es el siguiente paso, vamos a intentar un poco hacerlo desde el punto de vista que no ser tan drásticos. Bien, espero que estas normativas, yo también lo considero, sean viables y se ejecuten y ayuden un poco a sensibilizar a la sociedad en general. Con todo esto sí que ahora voy a dar ya por terminada la sesión, daros las gracias a todos por vuestra participación y por vuestras experiencias. Muchas gracias, ha sido un placer.